Hola, buenas noches, chiquillos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Carmen? Hola, Hola Gigliola, muy bien. Noches, chiquillos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, bien, también. Hoy, un hoy bien con mi poco en shock, Hay un perrito. un poco en shock con las ¿Por qué? ¿Qué noticias, pasó? Que, ¿Qué que noticia? no tenemos franja. sí, pues, no Oye, tenemos esa ha sido franja, una oye, pero notición de esta semana. como esta es nuestra primera transmisión, antes que todo nos presentamos, contamos de qué se va a tratar este programa. Este es un programa semanal que vamos a tener. Bueno, por supuesto, nosotros somos nuevos en esto, así que eh, estamos experimentando también con esta nueva faceta de nuestra vida, ¿cierto? Así que, bueno, este programa se llama Con todo, si no, ¿pa' qué? Que en el fondo es un poco eso lo que estamos haciendo cada uno de nosotros con esta nueva aventura que hemos emprendido. Y lo primero es presentarnos, ya, así que para que así la gente que me conoce a mí los conozca a ustedes y viceversa. Así que presentarnos nuestro nombre, a qué nos dedicamos, ¿cierto? Y luego ya comenzamos a conversar derechamente. ¿Les parece? Me parece. Me parece. Parte Bueno, si tú. quieren les doy. Vale. Primero que todo, buenas noches a Gigliola, Carmen y a todos los que nos están viendo y los que nos van a ver, porque esto queda registrado en el Facebook o en las redes sociales, así que les doy las buenas noches. Encantado de que tengamos este espacio ya de conversación más relajada que en la entrevista. Soy Cristian Pinto Cortés, soy de profesión psicólogo, académico de la Universidad Pública Estatal de la región de Arica y Parinacota y eventualmente ahora candidato a constituyente por el Distrito 1 de región de Arica, Tarapacá, que incluye las comunas de Camarones, General Lagos, Arica y Parinacota. Putre. Así que eso, de momento, no sé si algo más tengo que decir para presentarme o no estamos bien hasta ahí. ¿Qué dice Gigliola? No, ahí estás bien, pues sí, después vamos a tener espacio para hablar un poquito más. Hoy día se Ya, habla de ti, sí, hoy día de ti. así que guarde para después. El día yo sí. Bueno, sí, la estrella, la estrella. Le doy el paso a Carmen entonces. Hola, buenas noches a los que me conocen, a los que no me conocen. Mi nombre es Carmen Lía Vergara Bertón. De profesión soy ingeniera agrónoma. Trabajo como consultor agrícola y medio ambiente. También soy académica en la Universidad Arturo Prat. Me encanta hacer clases. Uno de los motivos, creo, por los cuales elegí agronomía también fue para enseñar. He trabajado en todo lo que es desarrollo rural, impacto medioambiental, en preparación, evaluación de proyectos, mucho, en ejecución de proyectos también. También he sido dirigente vecinal, he sido dirigente de centro de padres, por todas las etapas de jardín, colegio de mi hija. Eh, Tengo mucha cercanía con la gente. Eso, para que me conozcan, soy una persona que va en una transición hacia el Ah, veganismo, candidata. soy animalista. Súper, qué bueno. Ya, Así súper que Carmen. Bueno, la otra semana yo creo que vamos a conocerte bien a más concho. de mí. Sí. Bueno, por mi parte, mi nombre es Bueno, Gigliola Carlevarino Weissel. Yo soy abogada, soy académica también. Trabajé muchos años en la Universidad Arturo Prat como académica. Y bueno, el año pasado hice unas clases también de la Universidad de Tarapacá. Eh, y bueno, en este momento me encuentro en este desafío, bien motivada, viviendo cosas bien nuevas, muy nuevas. Veremos qué pasa y muy comprometida también para que resulte, ¿cierto? Para hacer una alternativa
a lo tradicional, para que ya no se diga más, hoy se postularon siempre los mismos, o que en realidad no había más opciones. De eso yo creo que se trata. Bueno, una vez que ya hemos presentado, yo creo que hay que decir que nosotros, Cristian, Carmen, bueno, nos falta un integrante que es Billy Suttel, que él esperemos que tenga algún espacio para conectarse, porque está en una situación un poquito compleja, pero nosotros cuatro decidimos formar esta lista para que fuera una lista variada, con diferentes profesionales, y también nos estamos conociendo entre nosotros, porque nosotros nos conocemos más desde el punto de vista profesional, y también nos estamos conociendo desde el punto de vista más personal, así que siempre es bueno conocernos un poco más, saber más acerca de nuestras vidas. Ahora sí, yo creo que primero podemos conversar un poquito hay ciertas noticias que han estado dando vuelta y que se relacionan con la Constitución, ¿cierto? Carmen lo adelantó y yo creo que es muy importante porque también en este momento tenemos que dar a conocer estas cosas que significan, traen consecuencias para el proceso constituyente. ¿Cierto, Carmen? ¿Tú podrías contar Sí. lo que adelantaste en un principio? Y que también es lo que motivó este programa. Bueno, claro. Se dio a conocer esta semana que el Congreso no hizo ninguna mención ni modificación respecto a la franja electoral en la cual el Consejo Nacional de Televisión, de acuerdo a esas directrices, determina el tiempo y el espacio que se da a los candidatos para exhibir la propaganda política en cadena nacional. Entonces, ya desde un principio fue súper complejo lo de juntar firmas como independientes, ¿cierto? Por lo cual nos tuvimos que sumar como lista para ser fuertes. Y ahora se suma esto. Es una falta, yo lo veo como una real falta de respeto a todo lo que son las demandas sociales de la gente, que fue la gente la que votó a prueba y convención constituyente. Entonces, en resumen, con la cantidad de candidatos que hay a constituyente, a cada uno nos toca menos de un segundo. Entonces, no Ya nos tenemos quedamos sin espacio, franja. Pero la verdad correcto. es que no tenemos franja. No tenemos franja. No, No, pues nos quedamos sin. estamos sin Mm, franja, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Para que tengamos derecho a franja tendría que haber una modificación legal, de la cual, por supuesto, que el órgano en nuestro país encargado de hacer las leyes no es algo que le interese mucho porque no está la figura prácticamente del independiente, así que tampoco le interesa darnos tiempo a los independientes. Correcto. Mm. Bueno, en realidad a mí, en lo Ventaja para personal, nosotros totalmente. no me complica mucho porque nunca las Yo veo, pero es sí, el hecho. Mm. Yo nunca las veo, yo pero es sí, el y soy hecho, bien crítica. Es el hecho. es el hecho, Yo creo es que el hecho. debería. ¿Cuándo empieza la franja? ¿Cuándo empieza la franja? El 11 de marzo, ¿Saben o o Ah, el no? un 8, mes antes. sí. Yo creo Claro, que yo por ahí debería hacerse algún leí. carcelazo, algo así, ¿no? Bueno, eso tiene que Bueno, nacer desde las bases, desde la gente, pienso yo, su disposición y sus demandas. O sea, van a sí. seguir los mismos de siempre, los partidos políticos adueñándose del espacio de televisión de la propaganda electoral. O lo que por ahí leí en Exacto. un Twitter, que alguien dijo, bueno, entonces ahora vamos a ver la franja para saber por quién no hay que votar. ¿Por qué no? También, También, Me ¿cierto? parece muy. Porque, claro, si vaso sale medio en lleno. franja, ahí no. Si sale en la franja, ahí no. El vaso medio lleno. Exacto, Claro, ya vamos a ver por quién no votar, porque ya sabemos que todos los que están ahí no son independientes de verdad, porque el No. independiente de verdad no sale. claro. El independiente de verdad hace YouTube Hay Live, que dar un. Facebook Live. ¿Sí? Así Así es, Claro. que, el independiente de verdad hace o utiliza No los... sale en CNN.
utiliza las redes además lo más gratuitas posible, porque tampoco hay recursos como la de algunas personas que se autodonan millones de pesos Qué para vergüenza. financiar su campaña, plata que serviría para comprar casas. O sea, directamente, o sea, estamos hablando de una señora, digamos, que se transfirió 80 millones de pesos a su cuenta del CERVEL. O sea, y así como si nada, pues, de su bolsillo. 80 millones de pesos. Para una Entonces, campaña austera. claro, y de constituyente, ¿eh? Y es una persona que votó por el rechazo incluso. Pero bueno, yo la verdad creo que los hechos hablan por sí solos. La gente no es tonta. Eh, Nadie quiere nada ya con los partidos políticos ni con gente que haya trabajado en alguna administración política, ejerciendo algún cargo. Entonces, la verdad, creo que todo esto, más que restarnos, nos suma. Yo creo que hay que Sí, ser yo, directo, ¿ah? En el distrito 1 solamente hay, a ver, 6, 4, 10, 12 candidatos que son independientes, sin afiliación a partido político. ¿Ya? Por supuesto que uno podría decir, ya, son competencia, todo, pero hay que tener claridad, solamente son 10. Si realmente se resguardara el espíritu del apruebo, de esos 10 candidatos deberían salir los 3 escaños. tres. Si nosotros pensamos solamente que siempre quisimos gente independiente no vinculada a partidos políticos. Entonces yo creo que ese mensaje yo lo puse en mi Facebook, no sé si fue tan compartido, pero creo que es importante difundir y diseminar ese mensaje que si la gente quiso, personas independientes, que se informen realmente quiénes son los independientes, y que en este caso están siendo 10. No los voy a nombrar, por supuesto, pero que se informen quiénes son. ¿Mm? Y entre ellos nosotros 4. Eso quería Claro que decir. sí, claro que sí. En total hay 38 candidatos. Somos 38 Mira, candidatos para 3 puestos. Y de esos treinta uh-huh. y ocho 12 somos realmente independientes. Es decir, no estamos comprometidos con ningún partido. Un tercio. Claro, claro, Un un tercio. tercio. Un tercio. Entonces creo que es importante también difundir información en estos programas, que lo puedan ver después, o también que infórmense bien las listas del... Yo creo que la más clara es la lista del CERVEL. Ahí sale claro qué partidos, quiénes son independientes y quiénes no. Así Y lo que otro eso, que pues yo lo también es lamento que no importante, tengamos Frank. y lo otro súper importante, Cristian y Carmen, es ver quiénes conforman la lista. Por el sistema que tenemos, Uh-huh. en que eh, más que todo como responsabilidad del elector, ¿cierto? Del ciudadano que va a votar, que ahora que las cosas están más claras, las cartas están sobre la mesa, que sepa realmente por quién está votando y cuáles son las consecuencias de su voto. Porque ahora todo se Uh-huh. puede ver, ¿por cierto? Se puede ver por internet, se puede estar todas las listas publicadas, Claro. ya se sabe cómo funciona el sistema proporcional, entonces asumir también las consecuencias del voto que se va a realizar. O Por sea, supuesto, tiene que ser un voto bien Muy informado, como pensado, decías tú. nuestra Sí, tarea ya es titánica. claro. Eh, Vamos contra maquinarias pesadas y nosotros somos... eso es. ¡Vale, rastrillo! Sí. En Hace palabras poco agrícolas. Sí. una persona me dijo, la contienda es desigual. Y pucha que Sí. tiene razón, porque además hay unos candidatos que tienen muchísimos recursos y no, o sea, ni una posibilidad, como cualquier persona, ¿no? O sea, nadie de acá, yo creo que por mucho que uno emprenda un desafío, hay prioridades, ¿cierto? Siempre. Y Mm. como para O sea que, autodonarse lo que se ¿sabes donó qué? esa candidata, 80 millones, no sé, pues habría que vender una casa, po, Pero yo ¿cierto? también tengo harta esperanza de porque mi referencia es lo que pasó con el apruebo, con el plebiscito del 25 de octubre. Yo tengo harta esperanza, el pueblo de Chile es sabio también, está más informado, está más sensible,
Las redes sociales están ayudando mucho, así que yo creo que va a ser un voto informado y pensado, y tengo harta fe y esperanza en eso, que realmente quienes van a llegar y ocupar esos 3 escaños van a ser ciudadanos independientes sin filiación política. ¿Ya? Lo que no Sí, quita que tengan aparte que, pensamientos, ideas o modelos de sociedad, por supuesto. y fíjate que además hay otro tema, y hay otro tema, y es que de alguna forma a lo que precedió al 19 de octubre del 2019 se sigue dando. Por ejemplo, tenemos esta situación del famoso regreso a clases, que a mí me acaban de mandar, y me lo mandaron por 2 vías, un decreto Sí. que modifica un decreto anterior, ¿cierto? Con palabras siempre muy técnicas, que son de difícil. No sé si lo podemos mostrar. Ángela, por favor, este decreto. Ángela es nuestra querida asesora. Se lo podemos mostrar, porque este decreto es muy gracioso, po. Es muy gracioso porque, por un lado, nos tienen todos nerviosos por el asunto de ingresar al clase, ¿cierto? De hecho, nosotros hicimos un cabildo la semana pasada con motivo de esta situación. Eh, o hay apoderados que han salido de su cuarentena para ir a reclamar, para oponerse, ha habido un trabajo, encuestas, bla, 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 y resulta que ahora nos llega un decreto en donde aparece que solamente se puede ingresar a clases con fase 2, Cuatro, Desde ¿no? fase 2. Desde desde fase la Desde 2. fase fase- 2, Pero eso desde es la nuevo. fase 2. Sí, Entonces, yo no sé, pues ¿Sí? realmente, O por sea, favor, cambiamos. ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Qué piensan ustedes? Porque en realidad a mí me tiene desconcertada. O sea, ¿de qué Está estamos fechado hablando? para el 20 de febrero, pero anterior a esa fecha se decía que con fase 4 deberían ingresar los niños, ¿no? Y sí, ahora Yo resulta no que... recuerdo eso, pero sí aquí al menos aparece claramente fase 2 y nosotros estamos en sí. fase 1. Está en la última Claro, página del decreto. claro, pero en marzo, lo más probable ya está programado que en marzo pasamos a fase 2, porque las cuarentenas duraban solamente Un mes. 4 semanas. La página del medio, justo la del medio. Y, Yo, la verdad, no sé. De verdad pienso que es un esfuerzo sobrehumano por no escuchar a la gente lo que realmente se necesita. O sea, se dice que están vacunando a los profesores, lo cual me parece maravilloso. Ojalá todos nos podamos vacunar lo antes posible. Por lo menos yo sí me voy a vacunar, pero, y por mi grupo etario yo estoy así, pero al final. yo igual. El tema es que los niños son vectores. Y hay casos de niños que se han enfermado, han estado graves, hay niños que han fallecido. Entonces, es complejo eh, disponer de decisiones que son, desde mi punto de vista, netamente familiares. Yo creo que cada familia es dueña de decidir si su hijo va a clases o no. El asunto es que yo he escuchado muchas opiniones y siempre trato como de rescatar lo bueno de cada uno. Y se habla de que fueron con los niños al mall, fueron con los niños a la playa y ahora no los quieren mandar al colegio. Pero para eso tengo una respuesta, que es que fueron con los niños al mall, a la playa y caímos en cuarentena, ¿no? Entonces, claramente es una decisión. Yo no sé, no se escucha a la gente, lamentablemente. Después se quejan que por qué la gente no los quiere. Pero esto claramente es remar contra la corriente a modo de sus sus propias necesidades nada más, po. Nada Mira, más que ahí eso. yo tengo Sí, bueno, una opinión que primero me parece curioso que salga ahora esta resolución,
Es decir, la decisión de ir a cuarentena entonces no se basa en la cantidad de contagios, se basa en otro tipo de consideraciones, en si se entra o no se entra al colegio. No entiendo esto, es decir, estamos encerrados, se supone que por razones de salud pública, pero ya tienen hasta la fecha en que el 1 de marzo se van a bajar inmediatamente los contagios. Eso lo encuentro extraño. Segundo lugar, Yo creo, Gigliola, que esto viene de más atrás, ¿ah? perdón, no te escuché bien. No sé si habías terminado, pero espero que termines mejor y comento. Ah, ya. Segundo, en relación a al asunto de no poder salir y de que antes se haya salido, o sea, yo creo que es muy distinto salir una vez, qué sé yo, al mall o al supermercado, donde sea, a que los niños vayan todos los días al colegio. O sea, es una cosa totalmente distinta. Ahí me gustaría preguntarle a Cristian, porque de verdad yo me siento como un poco violentada psicológicamente con esta situación. Me he sentido así desde el año pasado, en que de repente que se va, que no se va al Mm. colegio, no se puede disfrutar de las vacaciones, se va o no se va a la playa cuando es tan grande. Ahora nos dicen el colegio tiene que empezar el 1 de marzo, pero solamente en fase... va a empezar y resulta que ahora parece que recién desde fase 2. Entonces yo de verdad que no entiendo nada, entonces me siento que es como una especie de violencia también. Eso Mm. me gustaría preguntarle Sí, también bueno, a lo que Cristian yo qué te pasa con los comentaba es que niños esto ahí. viene. Sí, pues esto yo creo que viene de mucho más atrás. Mira, yo voy a contarle un caso, como así bien cortito, para no extenderme tanto, pero en el año 1800 es el caso el primer caso en el mundo que se reconoció como maltrato infantil. Ya se llama el caso de una niña que se llama Mary Ellen Wilson en Estados Unidos en el año 1800. ¿Por qué ese caso es tan famoso? Y lo voy a resumir. ¿Por qué? Porque, bueno, es una niña que estaba abandonada por sus padres, pasó a una familia que no era su familia biológica, y la encontró una trabajadora social que se llama Etta Wheeler. ¿Y por qué ese se conoce como, desde la perspectiva histórica, el primer caso de maltrato infantil? Porque Etta Wheeler, cuando fue en Estados Unidos a querer generar todos estos procesos de protección de la niña, lo que descubrió es que en Estados Unidos no había leyes que protegieran a los niños y por lo tanto ella tuvo que recurrir a la ley de protección y de defensa de los animales en Estados Unidos para proteger a esa niña. ¿A qué voy con esto? Que efectivamente en Estados Unidos, en el 1800, existía primero la ley de protección animal antes de la protección de ley infantil. ¿Ya? ¿Y por qué ustedes dicen, ya, ¿y por qué estáis contando esta historia que es como casi del 1800? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros empezamos la pandemia en Chile, las mascotas tenían permiso para salir y los niños no. ¿O no? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Por lo tanto, ¿a qué voy con eso? Que efectivamente, esto yo lo voy a decir bien coloquialmente, creo que es un despelote realmente. Es una política pública sanitaria poco planificada y desde marzo del 2020 y no fue pertinente en términos de lo que decía Gigliola, respetuosa con los derechos del niño. Y por eso te digo, muchos de los autores que trabajamos en esto hablábamos que estábamos viendo como el mismo caso de Wheeler. En España también pasó lo mismo. ¿Eh? O sea, no se consideró nunca el derecho del niño, eh, por ejemplo, a la recreación, al esparcimiento, a la calidad de vida, al desarrollo. Sabemos que el juego y el movimiento es lo principal para un niño, para su desarrollo, más allá del aprendizaje cognitivo. ¿Ya? Por lo tanto, que parecía raro y poco respetuoso que no se haya considerado. Y entonces, hoy en día como que se está haciendo sobre la marcha, pero desde el principio no fue considerado. Entonces, por eso hoy en día nos vemos enfrentados a esto. Entonces, yo me pregunto qué pasa con los que diseñan la política pública, qué pasaba con los técnicos del gobierno que no vieron esto. Claro, porque, y ahora, bueno, ya ni hablar que ahora no están las condiciones dadas por el tema de la salud, ya lo explicaron en el Cabildo los asistentes de la educación, los profesores, los Sí. apoderados, no están las condiciones, pero también cierran las playas, entonces también por ese lado otra vez volvemos a lo mismo, no respetamos el derecho a la recreación, por qué los niños no pueden salir, y los permisos son acotados y además cambian cada semana. Por lo tanto, bueno, ahí tú, Gigliola, que eres abogada, nos podrían dar esa perspectiva, el tema jurídico, ¿no? ¿Qué pasa ahí? O sea, legalmente, si bien existe una legislación que protege a los niños,
la mayor parte de la legislación que protege a los niños está en los tratados internacionales, que es la Convención de Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Y esta convención, si bien está incorporada a nuestro ordenamiento jurídico, eh, ustedes saben que en Chile todas las leyes están sujetas a interpretaciones. Entonces, el rango jerárquico que Claro. tenga este tratado formalmente tiene un rango jerárquico de constitución, es decir, o incluso supraconstitucional, es decir, todos debiéramos respetar. Y el Estado tiene la obligación de Exacto. considerar a los niños en todas las decisiones que tome. Pero otra cosa es que eso se baje a Claro, la pero era realidad y efectivamente se haga de esa forma. Porque para que se pueda claro que hacer, eso era tendríamos fácil nosotros proyectar. que demandar al Estado. ¿Te fijas? Mm, ¿Y quién va a demandar al claro, Estado? pero era fácil que se podía proyectar. Claro, yo creo que ahí yo Exacto. les quería contar algo, claro, que efectivamente cuando empezó esto, yo digo uno que, Carmen también, que tenemos hijos, uno podía entender como mamá, ¿cierto? Como padres, que un mes, 2 meses, 3 meses, y el primer semestre las decisiones fueran un poco contradictorias, considerando que se estaban tomando sobre la marcha, había toda una urgencia. Pero ocurre que ya ha pasado un año. Entonces, y de hecho el año pasado en otros países ya empezó este segundo brote con esta segunda cepa. Entonces, pienso que ya no podemos, como adultos y como padres, ya no podemos entender por qué esta incertidumbre y también esto tan improvisado. Es decir, que a los colegios por un lado se les dice, todos tienen que tener un plan de regreso. Ok, ya, los colegios cumplen, tienen un plan de regreso. Correcto. Pero por supuesto que este está sujeto a la posibilidad que no puedan entrar al colegio. Entonces Sí. estamos todo el tiempo pisando sobre huevo. Y resulta que esa inestabilidad también le llega a los niños, porque como un niño se programa, porque los niños también tienen que organizarse, los niños también merecen respeto en ese sentido. ¿O no, Carmen? Tú que tienes una hija de 13 años, Sí. yo tengo un hijo de 12 y igual, pues él también se pone ansioso, él también quiere cumplir, y eso para todos los padres y La para todos los verdad, niños. yo como apoderada, sí, voy a ser súper, súper honesta, yo estoy en una disyuntiva, porque por mí, que no vaya, que no vaya hasta que estén todos vacunados, etcétera. Pero la verdad es que el tema de sanidad mental, salud mental y todos los derechos vulnerados, me da mucha pena porque ella lo único que quiere es ver a sus compañeros, es interactuar. Entonces, yo personalmente ahí estoy como en una disyuntiva. Yo sé que a ella no le gusta usar mascarilla. Tiene 13 años y no le gusta usar mascarilla. De hecho, yo a veces le digo, mira, voy a ir a comprar esto, pero yo me bajo del auto y tú te quedas en el auto. No, porque tengo que usar mascarilla. Así que anda tú nomás. O sea, yo me pregunto cómo lo va a hacer. No creo que sea capaz. Estamos hablando de una niña de 13 años, Y que horas ya, de horas. exactamente, que ya tiene como cierta conciencia del peligro de esto y es responsable. Yo pienso en los más chiquititos. Ahora, también hay padres que tienen que trabajar y no tienen con quién dejar a los niños. O sea, eso también es una realidad. Entonces, la verdad, el tema es complejo y desde mi punto de vista el Estado lo único que ha hecho es complejizar más la Así es, situación. No da así una es. solución, una Yo ahí tomaría alternativa el tema viable. de que, yo Dale, ahí tomaría Cristian. el tema de que claro, hablaría el tema de padres y cuidadores, ¿ah? También no solamente lo que son padres, también hay muchos cuidadores. No todos los niños viven con sus padres Claro, por biológicos. supuesto, los Ah, sí, por abuelos, supuesto. claro, Sí, sí. claro. Técnicamente, creo que es importante considerarlo porque en cierta medida somos cuidadores de los niños y somos una comunidad que tenemos que cuidar a los niños. Por otro, y a todos los niños, sin distinción, independientemente de nuestros hijos, nuestros niños cercanos. Ahora bien,
creo que ahí el tema, y eso lo ligamos con la Constitución, con lo que decía Carmen, ¿no? Como a mí lo que me llama y me inquieta todo este tema es que yo te dije del principio la política pública no fue pertinente con la convención, como decía Gigliola, eh, pero también al final todo esto aquí llevó a cabo que la responsabilidad estuviera en la familia, y eso me parece desconcertante, que las familias tengan que tomar la decisión respecto a si los hijos van o no van a la clase, porque al final quedó abierto, sí, que vayan los que quieran. Y entonces al final eso también habla de un desorden y de una política pública no muy pertinente y no muy respetuosa. Y creo que ahí está el tema, porque perfectamente algunos papás pueden decir que vuelvan, otras mamás que no vuelvan, otros cuidadores que vuelvan. Entonces, ahí está el punto, yo creo, ¿no? En dejar la responsabilidad en... Y Mira, lo ese otro, es que un súper también buen tú punto, ahí lo voy a comentaste que tomar. tiene que ver con... Sí. Y Sigue lo nomás, otro que yo Cristian, quería hablar sí. sobre el tema de la salud mental. Sí, sí. Lo otro de la salud mental, que yo creo que se pone por un nivel por debajo de la Muy salud debajo. física y no se considera como un todo integral. Y la prevención de la secuela de la salud mental que puede generar un encierro, una falta de juego y movimiento en el niño. Por lo tanto, a mí no me parece como que se tome muy a la ligera que se cierre la playa o se cierren los espacios públicos para los niños. Es porque realmente quienes toman esas decisiones no consideran y no tienen quizás conocimiento. Me extraña porque el ministro de Salud es pediatra respecto a lo importante que puede ser el juego, el movimiento para los niños, sabiendo que hoy en día la vivienda no tiene toda la infraestructura necesaria para que un niño se mueva. Hablamos de departamentos a veces de 50 metros cuadrados. Ya no todos tienen casas de 100 o 200 metros cuadrados o parcelas. Entonces ahí hay un Correcto. punto, porque eso no lo vemos. Yo me pregunto, ¿por qué no se ve a nivel nacional? Bueno, ya, porque está centralizado, pero a nivel regional tampoco. Creo que ahí un intento hizo Gigliola con la doctora, no me acuerdo, Sánchez, ¿m? Mm. Que fue que en la primera cuarentena hablaron sobre el tema, pero ¿y por qué otra vez se niega? Entonces, bueno, ahí yo lo dejo para que comenten ustedes su punto de vista y yo les puedo aportar lo que tiene que ver con la salud mental. Que sí o sí, Sí, o sea, ya hay investigaciones en Canadá que dicen eso. Sí, Gigliola. mira, ahí hay dos cosas. Primero, que yo creo que concuerdo plenamente con lo que tú dices, Cristian, en cuanto a la responsabilidad estatal, pero además de irrespetuosa, yo encuentro que son medidas irresponsables, porque se dejan al padre, como tú dices, finalmente a los padres, a la familia, la decisión. Cosas que están paradas por la Convención de Derechos del Niño, también están paradas por la Constitución, pero ocurre que la salud infantil es un tema de política pública, no es un tema de política privada. Ujú. Hay que pensar que incluso que Chile antes del gobierno de Allende tenía las más altas tasas de mortalidad infantil prácticamente a nivel mundial. Y hubo Exacto. todo un cuento, ¿cierto? Toda una política de que se creó CONIN, se estableció, ¿cierto?, el litro de leche por niño, todo un asunto para eso terminarlo de una vez. Y eso demuestra que la salud infantil es un tema de política pública, porque esas personas que ahora son chiquititas después van a ser las grandes que pueden, de ahí puede salir un presidente, ¿no? Entonces no se puede dejar, Claro. ya, si Sí, usted quiere lo manda, si usted quiere no. No es así, no opera de esa forma, no puede operar de esa forma. Y segundo lugar, en lo que dice Cristian, ese bueno, programa. yo no lo hice yo, en la primera vez, claro, la doctora Sánchez, María José Sánchez, ella, a través con el Colegio de Médicos, hicieron esa petición que finalmente se habilitó el borde costero por algunos periodos. Pero lamentablemente eso no quedó como para siempre. Entonces ahora se está iniciando una nueva campaña, pero como para permisos definitivos, digamos, ¿cierto? Y no necesariamente para la playa, sino que para sacar, para que los niños puedan salir a diario durante un momento para que puedan dispersarse, ¿cierto? Tomar aire, respirar. Eh, por otra parte, también hay estudios que dicen que también es perjudicial y limita el desarrollo cognitivo el usar todo el día mascarilla o usar tanto rato mascarilla y los niños que están van a estar estudiando, eso puede ser bastante perjudicial. Entonces, finalmente, cuando estamos en una situación tan incierta, ¿cierto? Que todo se discute, porque ni siquiera lo del COVID está muy claro todavía qué es, ¿cierto? Todo está discutido, todo, nada está definitivo. Mandar a los niños al Claro. colegio me parece de una irresponsabilidad, pero tremenda. Y sobre todo, y yo que les digo que he sido abogada de profesores,
también por los profesores, porque ya me los imagino en las clases. Póngase la mascarilla, que saques, no, que no esto, que lávese las manos. ¿Qué clase se va a poder desarrollar en ese ambiente? ¿Qué pasa si un profesor Yo, se enferma? ¿Lo Y que va a poner tampoco la pueden culpa tocar al a los niños. profesor? eso del cabildo, yo Está tuve buena. como espectadora, pero me llamó mucho la atención los protocolos en caso de que un niño se cae. O sea, no los pueden tocar ahora. ¿Cómo los Claro, van a auxiliar? No le pueden curar una herida. No, ¿cómo impides que los niños jueguen, que se toquen? eso es ¿Cómo vas a imposible, regular el baño en los colegios? es imposible, eso es imposible. Mm. Entonces, Entonces, por Y eso no, volvemos al el punto. Yo creo rechazo, que volvemos al punto. Todo está en no, no. responsabilidad de los cuidadores y es como que, claro, no todos van a tomar las mejores decisiones y van a tomar las decisiones en el fondo en base a sus realidades, que algunos papás necesitarán trabajar. Y también yo creo que, como decía Gigliola, tomar eso la responsabilidad de abrir los colegios, ¿no? Porque algunos papás quizás se van a sentir obligados también de enviarlos porque no tienen con quién dejarlos. Pero yo quería ir al punto de esto, de lo que tú decías, de la solicitud que van a hacer de pedir. Yo como especialista en el tema creo que lo importante y lo que no se ha visto justamente de generar espacios para el desarrollo y del niño en términos integral y lo vital que es el juego, no el entretenimiento. El juego eso, es el movimiento. Cuando habla, un niño puede decir, tú estás en la casa jugando play, ¿no? Ese es entretenimiento. Todo lo que es electrónico está dentro de la categoría de entretenimiento, pero no es juego. Lo que el niño necesita es moverse, Exacto, respirar, estar en un ambiente libre, porque eso tiene que ver con el desarrollo cognitivo, afectivo, psicomotor. Entonces, por ahí el fundamento, y eso es lo que yo te digo que a mí me llama la atención, que no se considera, no se considera. Entonces, sería interesante que ustedes que están llevando esta propuesta pudiese analizarse con fundamentos técnicos, ¿no es cierto?, para que se vea que no es un antojo, ¿no? Que se diga, no, los niños tienen que estar en la calle, y no, no. O sea, es una necesidad, casi es por como para salud. nosotros es alimentarse o para alimentarse. Exacto. claro que sí. Eso. Claro que sí, yo creo que, bueno, esta iniciativa surgió posterior al Cabildo, pero la experiencia del Cabildo fue muy provechosa, ¿cierto? Porque habían asistentes de la educación, apoderados, profesores, y todos concordaban en los efectos que podían tener este reinicio de clases. Así que esperamos, yo más como Ahora yo le hago una mamá, pregunta. preferiría que empezara directamente el segundo semestre, cuando ya está todo el mundo vacunado, ordenadito, ahí sí. Claro. Yo creo el norte va para allá. Todos casi van, y yo creo que finalmente quizá el gobierno va a entender que el primer semestre es inviable mientras no haya el plan de vacunación no sea más masivo. Es como lo lógico, ¿no? Todos Ujú. los demás como de un contrasentido. Ahora, yo quería hacerle una pregunta a ustedes dos como futuras constituyentes o eventuales futuras constituyentes. ¿Qué aprendizaje creen ustedes que podemos sacar de todo esto que ha pasado y que está pasando en materia de derechos del niño, educación y salud de derechos de los niños, niñas y adolescentes? ¿Soy yo? ¿Sí? Em, bueno, yo siempre miro hacia la parte de los países más desarrollados, ¿ah? Siempre busco cómo ellos Ujú. están enfrentando la situación, en este caso que es una emergencia salud pública mundial. Y hago muchas comparaciones. Entonces, ya, esto ellos lo están haciendo de esta forma, nosotros de esta forma. Ellos empezaron aquí, nosotros empezamos allá, en fin. Pero al final, así, en lo macro, yo me doy cuenta que estos países en su constitución tienen arraigado fuertemente que el tema de salud y educación son derechos fundamentales y ninguno de los dos se contrapone contra el otro. Pero en sí, ellos tienen asegurado de que la asistencia para ambos derechos va a ser la mejor, va a ser al lugar, va a ser asistida. Entonces, yo personalmente tuve el año pasado una alumna de intercambio en mi casa desde Finlandia y siempre hablo con ella. Y desde el momento uno en que se fueron a cuarentena,
en ningún momento ella se vio vulnerada en sus derechos. Desde el punto de que ellos tenían permiso para salir algunas horas a tomar aire, a caminar, a dar 3 saltos, qué sé yo, hasta el hecho de que inmediatamente se fueron a cuarentena y empezaron con las clases online. No tuvieron que esperar toda esta improvisación de gestión, de tecnología, de qué vamos a hacer, que los profesores van a tener que pagar su propio internet, van a tener que comprar su computador. No, estaba todo implementado ya listo. Pero eso viene netamente porque en su constitución está así. Acá se menciona, Claro. pero no se garantiza realmente la fiel ejecución. Entonces yo siempre miro como un poco esas experiencias y son países realmente que vivieron eh, 1000 años antes que nosotros. Entonces tienen más guerras en el cuerpo. Entonces saben cuáles son sus puntos débiles y dónde van fallando. Y lo tienen cubierto. Literalmente. Se nota esa En tu experiencia. caso, Gigliola, ¿qué dirías? Mira, yo creo que aquí gran parte de lo que está ocurriendo tiene que ver con la responsabilidad del Estado. Ya, bueno, primero y por supuesto que la Constitución debe reconocer el derecho de los niños dentro del texto de la Constitución de una manera clara y directa, que no dé lugar a interpretaciones, como ocurre ahora. ¿Cierto? En que por un lado dice la familia es el núcleo fundamental, pero la verdad que igual hay el concepto de familia y ahí hay todo un cuento. El Estado, ¿cierto?, protege la vida del ser humano y la de que está por nacer lo protege la ley, y hay otro cuento. Demasiadas interpretaciones. Y son interpretaciones que pueden polarizarse Muy además. amplio. Muy amplio. Entonces, finalmente, todo queda en manos de quien lo interprete y la interpretación da para mucho. Entonces, creo que el reconocimiento de los derechos de los niños tiene que ser directo, sin lugar a ninguna otra mirada que no sea respetarlo. Ahora, ¿qué pasa? Al asumir esta interpretación, o digamos, asumir este reconocimiento, involucra para el Estado una tremenda, pero tremenda, tremenda responsabilidad, que va de la mano con cambiar el Estado subsidiario que tenemos ahora con un Estado social de derecho. Porque significa que el Estado va a tener que asumir directamente el bienestar de cada uno de esos niños y ya no lo va a poder delegar. No lo va a poder delegar en los centros de Sename, no lo va a poder delegar en sostenedores, no lo va a poder delegar ni siquiera en los padres, porque el Estado lo asume directamente. Y eso, o sea, para Chile, que ya llevamos tantos años en una situación como la que hemos estado, en el que la responsabilidad no la asume el Estado, sino que la asumen otros, es un tema sumamente complejo. Ahora, yo creo que debería ser así, al menos reconocerlo para que vaya a eso, para que evolucione a eso, en que el Estado reconozca y actúe responsablemente con todos sus ciudadanos, sobre todo con los niños, que son las personas que menos poder tienen y menos voz tienen en nuestro sistema. Así que yo creo que por ahí va a ir la cosa. Al menos esa sería mi propuesta, que vaya en esa dirección. Estoy Bueno, yo totalmente de creo que... acuerdo. Yo creo que es como pensamiento lista, ¿no? ¿Mm? Ahora, sí, yo creo que estoy de acuerdo con lo que tú decías y creo que es como un pensamiento de lista. Ahora, y Claro. te apoyo totalmente. Ahora, en términos concretos, ahora es como lo que hablábamos el otro día, ¿no? Como que lo que tú decías, ¿quién le da la prioridad? Al final, ¿quién valora el que se va a proteger el derecho a la salud o el derecho a la educación? Eh, Ambos. Ambos, ¿no? Deberían, claro, claramente, pero ahora está en la mano de la familia, es que eso es lo que a mí me agobia un poquito, ¿no? Y cómo esto se genera al final en los vacíos que puede tener los cuerpos legales y todo el tema. Eh, Creo que debería protegerse la salud, ¿m? Pero también en ese sentido no negarse ese derecho tampoco al esparcimiento, y yo quiero insistir en eso. Sí. Eh, Es que la Sí. salud no es ¿Qué solo la podemos hacer salud nosotros como ciudadanos? física. Por eso, pues, tampoco está en la Constitución la salud mental específica, como tú decías, no están los derechos. O sea, en la Convención sí dice, el niño tiene derecho a desarrollarse una integridad psíquica, un desarrollo mental, una vida libre de violencia, y eso obviamente se interpreta como una salud mental adecuada.
Entonces, pero tampoco se está considerando, pues nunca se consideró en el fondo. No, Harto trabajo para los constituyentes que van a ser electos. Sí. ojalá, de verdad, yo Quizá podría espero, ser hago un enfoque votos para todos. porque salgan elegidos constituyentes que se preocupen de verdad por la infancia. Exacto. Sí. Sí, Ahí creo vamos. que un tema, pero Vamos. esencial. Oye, pasemos a Bueno, nuestra segunda o Pues sí. tercera fase. Carmen, a ver si tú Dale. presentas a quien hoy día vamos a conocer más. bueno, hoy, de aquí en adelante, vamos a estar conociendo todas las noches un candidato de nuestra lista para esta noche inaugural. Es Cristian Pinto. Cristian, me gustaría que te presentaras tú y después yo te voy a hacer unas preguntas. Y después Gigliola y después yo. Ya. Sí, habíamos dicho que la segunda parte era ya para conocer más en profundidad a cada uno, entonces hoy día me tocó a mí. Bueno, ya dije, mi nombre es Cristian Pinto Cortés, soy psicólogo, tengo 44 años, ariqueño, de familia ariqueña. También lo comenté, soy de esos ariqueños que se ofenden cuando hablan mal de Arica en otros lugares. El otro día, entonces, bien ahí identificado con mi zona. Y eso, de familia ariqueña, también lo comenté en algún momento afrodescendiente por línea paterna en segunda, tercera generación, porque mi bisabuelo, como muchas de las familias afro, si ustedes leen los libros de Alberto Díaz, que es un historiador del pueblo afrodescendiente, se pueden dar cuenta que muchas familias son, de la afro son europeas y afrodescendientes. En mi caso, por línea paterna, eran españoles y por el otro lado, un afrodescendiente. De ahí nacimos todos nosotros. Mi abuelita dice que ella quería un nieto afro-afro y que nosotros somos blancos, que ninguno dio fue netamente afro. Así que ella está ella siempre la entrevistan en la investigación antropológica y todo eso, y ahí dice eso. Pero bien, eso yo puedo dar mi introducción. No sé si va por ahí o quería, también puedo, lo Sí, que tú me sí, preguntes, ahí estoy es dispuesto algo para como responder. bien, lo, tú defines tu límite en lo personal. Yo te quería preguntar, Cristian, Ujú. ¿eres psicólogo de profesión? ¿Alguna especialización en el De tema de profesión infancia? psicólogo, sí. ¿Alguna especialización en el tema de infancia y tu Mira, yo experiencia en tengo, el tema de infancia? sí, yo comencé a trabajar. Eh, Primero yo, antes de hacer especialización, empecé a trabajar en un programa de los servicios de salud de Santiago Norte, perdón, Occidente y Norte, en los que serían como los ESMA de Arica. O sea, ya se llaman ESMA. Acá en Santiago se llaman los COSAM, ya que los centros comunitarios de salud mental que dependen del Ministerio de Salud. Y ahí trabajaba primero en un programa DOGA que duré poco porque después me fui a trabajar a lo que es maltrato infantil. Y ahí trabajé muchos años atendiendo, haciendo pericias, peritaje, quizás un lenguaje que yo la conoce, peritaje de niños que habían sido víctimas de maltrato físico grave, que en ese tiempo la ley era lo que incluía, y abuso sexual constitutivo de delito. Y de ahí pasé a ser también perito a programas del Sename, también estuve en el programa RPJ de la Defensoría, haciendo, en ese tiempo se hacían peritajes de imputabilidad y trabajaba en salud y eso. Por lo tanto, tengo dos especialidades, lo que es la psicología social, perdón, la psicología clínica, que es como la atención, como la atender a las consecuencias de los niños que han sido vulnerados en sus derechos, sobre todo trauma, que se llama en psicología, psicoterapia al trauma, el niño traumatizado y todo esto, y que está dentro de la línea de la psicología evolutiva y la especialidad de la psicología jurídica. Por eso también manejo muchos conceptos jurídicos, sobre todo lo que tiene que ver más con penal, ¿eh? Como esa área. He hecho peritaje, he estado en juicio oral, y ahí me certifiqué psicología clínica y posteriormente jurídica, y también fui secretario de la Asociación Chilena de Psicología Jurídica, cuando recién se creó. Entonces ahí dimos cuerpo a todo un cuerpo de conocimiento, cuando no estaba muy organizada acá la especialidad de psicología jurídica. Después me fui a España a estudiar el doctorado en psicología social, y como la psicología jurídica es una parte aplicada de la psicología social, hice mi tesis doctoral en eso. Y bueno, después siempre, tampoco nunca he estado desvinculado de la parte profesional. Siempre he trabajado
como lo que conversábamos la otra vez con Billy, o sea, hay profesores o doctores académicos que solamente se dedican a la academia. No es mi caso. Yo siempre he estado vinculado a la práctica. Empecé primero en la práctica, después me fui a la academia, así de tiempo completo. Por lo tanto, he estado conectado a todo materia de infancia. Mi experiencia en infancia es práctica, ya práctica en investigación, o sea, hacer estudios sobre, particularmente en temas de victimización de la violencia hacia los niños, y también como asesor en políticas públicas, por ejemplo, para la Fiscalía Nacional, para el Ministerio de Salud, eh, en todo lo que es la protección de víctimas. ONGs también he trabajado en Chile en infancia, como Paicaví, Grupo Palermo, para el mismo Sename también he trabajado, para la revista El Sename, como ya en mi parte más desde la asesoría. Eso. No sé si algo se me escapa o Perfecto. lo que quieras saber más. Mira, antes de darle el paso a Gigliola, voy a leer unos comentarios que hay en el chat para ti. Romanet Moncada dice, lamentablemente la gran mayoría de las personas no se Ya. informa. Ojalá que sí, Cristian, en esta oportunidad sea un voto informado y te deja una carita feliz. Después la misma Romanet Moncada dice, lo que dice Cristian se puede ver reflejado en las altas tasas de obesidad que se han incrementado los últimos meses, la falta de ejercicio de los niños. Sí, es cierto. Después Jaime René Castillo Ujú. Bacián dice, excelente Cristian Pinto, de visibilizar la salud mental. Pocos lo han hecho, sabiendo que en Chile vivimos una crisis desde las desigualdades que provocó el estallido social y ahora la pandemia. Un saludo para ellos dos que nos dejaron comentarios. Ahí, Lola. Muchas gracias por los Qué comentarios. buena. Qué bueno, mira, porque tienen toda la razón. En realidad, generalmente lo que yo he visto y que está bien, ¿cierto? Que es preocuparse de lo bien macro, ¿cierto? De los derechos sociales, la salud. ¿Cómo no concordar con eso? O sea, es como de perogrullo, ¿cierto? Por eso estamos acá. Pero hay otras áreas que son, a mi juicio, igualmente importantes, como el tema de la infancia, bueno, el tema de la mujer que yo me dijo, y dentro de lo que es eso, la salud de los niños, la salud mental, bueno, en realidad de todos, porque todos hemos estado, toda la población ha estado muy afectada. Oye, Cristian, mira, yo te quería hacer entonces una pregunta. Por lo Oye, tanto, quería hacer tú, un comentario. Ah, sí. ¿Mm? Te hago la Dime. pregunta. Ya, tú entonces tú viviste, Sí. naciste en Arica, viviste toda tu infancia en Arica. ¿Y en qué colegio estudiaste? Yo estudié en la Escuela de Cuatro, República de Israel, que queda en la Avenida Magallanes, Ujú. en la población Todos hemos Magisterio, estudiado. y después la media. Tú también estudiaste ahí, claro. Es Sí, como, y hoy yo he visto que casi todos los candidatos han estudiado. sí, Más, todos. más curioso, algo pasa con... La Carmen no. Todos venimos de ahí. La Carmen no, pero también estudió en una escuela pública. Eh, y después estudié en el Liceo Santa María, que es subvencionado, porque todos mis compañeros como que hicimos un grupo y nos fuimos todos a estudiar ahí al mismo curso, éramos como muy amigos y todo. Y de ahí en tercero medio me fui al Liceo A5, donde terminé. Ya. Y ahí Y de ahí salí de estudiaste cuarto en la medio, de Universidad de la 5. Tarapacá. De ahí estudié en la UTA, entré a estudiar psicología y en tercero fui, claro, ahí después me metí en la dirigencia estudiantil de esos años. Fui bien ahí activo participante contra la ley Marco en el gobierno de Frei Hijo. Qué antiguo Mira, suena, ¿no? te quiero hacer una pregunta. Tú igual, bueno, después te fuiste a Santiago, como mucha gente, ¿cierto? Que se va a Santiago, de ahí te fuiste a España. Sí, po. ¿Hace cuánto que volviste de que volviste a Arica? Porque en todo caso igual yo creo que has estado vinculado porque está tu familia, está tu mamá, tu hermana, ¿cierto? Tu sobrino, por lo que tú me has contado. Pero ¿cuándo volviste Eso, directamente a todo. Arica? Y pues tanto. Es que, ¿sabes qué? Mira, en realidad yo me fui, pero yo venía todos los años. Pero quería contarte una cosa que no se me olvidó decirle a la Carmen. Yo en el año 2007 creé un centro de formación profesional. Porque claro, como tú decías, todos nos íbamos a Santiago y yo quería, o sea, a mí tenía ofertas en Santiago y todo para trabajar.
y como yo tuve muchos contactos en Santiago y también en el extranjero, y yo veía que había una carencia de formación especializada en las áreas que yo sabía, por ejemplo, psicología jurídica, psicología clínica, en el norte, no solamente en Arica, creé un centro que se llama CEP, que es un centro de formación de estudios psicosociales, ¿ya? Para potenciar la especialización de los psicólogos de forma privada, pero bajo un modelo de empresa ética. ¿Qué quiere decir esto? Que cobrábamos, no sé, un diplomado, no un valor del mercado, mucho más bajo. Y entonces ahí hicimos una red bastante interesante y comenzamos a traer especialistas de España, inclusive de Estados Unidos, de todos lados, para que los profesionales estudiaran. Y hay muchos colegas que seguramente me están viendo, que me conocen por eso también, porque ¿Soy yo o quedó? Se quedó congelado el Cristian. Ah, ya. a abrir un Ahí poco está. los Ahí nuevos. sí. Que te habías quedado. Y ahora, ese Ahora centro en el sí. fondo, Ahora sí, ahora sí. sí, congelado. ¿Y en qué parte quedé? Que muchos colegas que habían Ah, traído profesores de España, Estados Unidos, y que colegas que te ah, veían, y ahí que. sí, claro. Muchos colegas que me deben estar viendo me conocen por eso, porque post la carrera de psicología, también ese centro ha ayudado desde una manera ética a que se desarrolle y de manera secundaria en la ayuda de los niños, la reparación de los niños. Mira, mira, o sea, O sea, también hasta hoy persiste. O los colegios. Ah, y se terminó la octava versión del diplomado, que es la formación inicial. Tuvimos reconocido, de hecho, por el Consejo de Psicólogos de Chile. Terminó en enero. Entonces, ¿y eso por qué lo hablo? Porque estoy respondiendo a la pregunta de Guiliola, que en el fondo nunca he estado tan desvinculado, ¿ah? No soy como que nunca me despegué al 100%. a eso tú lo Venía hacías cada mientras año, estabas venía. en España. Sí, porque desde 2013 yo trabajaba, yo tenía la posibilidad de estar un semestre allá y un semestre acá, ¿ya? Y cuando Mm, ya me incorporé derechamente en Arica, fue desde 2015, jornada completa. Pero yo desde antes venía un semestre, hacía los cursos acá, y mi trabajo de allá me lo permitía, porque hacía el doctorado, estar un semestre allá y un semestre acá. Por lo tanto, igual siempre hubo un vínculo. ¿Mm? ah, bueno. Sobre eso, Cristian, eh, esta semana tú Ujú. asististe a un programa de radio y Facebook Live, ¿cierto? Sí, Eh, el día viernes se hizo un balance sobre los candidatos que estuvieron presentes en ese programa sí, y de ti eh, hablaron mucho tus fortalezas, ¿ah? Que yo creo que están súper claras en este mismo programa, pero también hablaron de que tu debilidad era de que como estuviste tanto tiempo fuera, eras un turista en Arica. Yo te quiero preguntar visita. una visita. Sí. Yo te quiero preguntar cómo te tomas tú esa crítica y dos, tu réplica, tu respuesta. Sí, bueno, claro, no hay derecho a réplica. O sea, primero decir que sí, fue agradable toda la entrevista, fue una experiencia y muy profesional todo, me encantó, claro, y fue como el aspecto débil, fue decir que yo no tenía mucha conexión con la realidad, pero como no tuve derecho a réplica, lo puse en mi Facebook, puse una reflexión personal, como porque también, sí, pues siento que claro, cuando uno dice me fui a hacer un doctorado afuera, tuve afuera, creo que todos los contextos son distintos. Y yo lo que comentaba y lo que me comentó generalmente mis colegas, la gente que me está apoyando en esto, eh, y que también lo pienso yo creo que vivir fuera te da un mundo distinto y también lo he comentado con ustedes y que te ayuda a poner como una meta o un cierto modelo, un objetivo de donde tú quieres que cómo sea la sociedad ariqueña en este caso, chilena en general, ariqueña en particular, y cómo las mejoras que podemos hacer. Por lo tanto, eso, ahora el tema no solamente lo decía por el programa, ¿ah? Porque otros candidatos, yo creo que el programa fue una cosa bien objetiva, pero también que candidatos también he escuchado que han dicho,
que quizás los que no estamos en la academia nos falta territorialidad, ¿no es cierto? Como que no estamos con donde las papas queman, ¿ya? Y entonces, claro, tendría que entrar a aclarar cuándo he estado con la comunidad, cuál fue el trabajo del estallido social, pero nunca hasta el tiempo, pero lo hay también, hay contacto. Nosotros tenemos ramo de la comunidad, he trabajado también, entonces igual ahí tendría que entrar a especificar. Y como dije al principio, hay académicos que son solamente académicos y que siempre han sido académicos y que han entablado la universidad, y otros que venimos en la práctica, mija, y que son los menos, ¿eh? Somos los menos, pero yo vengo desde la práctica. Mi conocimiento primero es más práctico y después se volvió más teórico. Y eso, no sé si he Sí, respondido tu pregunta. sí, con Sí, creces. yo Yo, a propósito de eso mismo, yo tengo una pregunta. Tú, como una autoevaluación, eh, ¿tú crees, por eso te preguntaba cuándo habías vuelto, porque tú crees que te perdiste de algo, cuando tú volviste a Arica la encontraste muy cambiada, o dijiste, uy, que esto es muy distinto, o, o a lo mejor también encontraste que dijiste, qué rico volver porque así voy a poder aportar. ¿Cuál fue tu sensación al volver? O a lo mejor que nunca te habías ido realmente. Yo siempre tengo esa inquietud de la gente Sí, mira, que está harto tiempo fuera. o sea, irse fuera y después volver es como un proceso bien complejo que tiene que ver también con el tema del desarraigo también. Ya, pero eso ya es un tema más psicológico que ya, bueno, pero ante tu pregunta, claro, pues hay un cambio generacional también. Emergieron nuevos líderes, generaciones distintas, cambio en términos de desarrollo de la región han habido, pero yo creo que podrían haber sido mayores, pero sí han habido, no hay que negarlo, sobre todo en temas de infraestructura más privada, también infraestructura pública, programas sociales puestos. Pero no estuve yo en la arena política, po. Yo creo que eso es lo que a lo que se refieren, que no estuve en la arena política, no participé en algún, o sea, no participé directamente en los movimientos contra las termoeléctricas. Claro, esa parte me la perdí y quizás por ahí va el tema de la crítica, que no estuve en un tiempo, pero insisto, fue en un tiempo, ¿no? Como no, y por ahí va. Y quizás gente que estuvo más comprometida sí se siente con el tema de la territorialidad. Ahora, el tema, por ejemplo, de la ONG de las fundaciones, si yo nunca tuve la necesidad de hacer una ONG, pero si lo hubiera tenido, lo hubiera hecho, te lo por seguro, porque mi camino profesional fue por otro lado, pero yo creo que si no hubiera terminado el tema de la ONG. Ahora, ¿cómo colaboro indirectamente? A través de la generación de conocimiento, todo lo que es política pública, el Senam. Cuando tú tienes una ONG y trabajar en infancia, ¿soy yo o se quedó pegado a Cristian? lo que dice ese organismo es la investigación. Muchas veces no se conoce cuál es el trabajo real del investigador. Sí, Sí, un ratito. sí. Ahora, Ahora Ahora sí. sí. sí, bueno, no sé qué parte quede, pero bueno, eso, de la ONG, si no, si yo no hubiera seguido en Tú la academia, dices creado seguramente una. tendría una ONG, pero claro. Pero yo creo que eso tiene un poco que Pero ver, ahora, Cristian, como con el estereotipo de representante político que existe actualmente. ¿Eh? Me acuerdo siempre de un meme que decía así como ese tipo de gasco ese, que así como un grupo de personas que se ¿sí? salgan de mi constitución, así, porque, o sea, como que la constitución es nuestra, es solo de cierto tipo de personas, ese meme, ¿no es cierto? Salgan de mi constitución, o sea, todos los que no son, esta es Claro. nuestra, o sea, es de un tipo. Y, y pienso que precisamente lo que provocó el estallido social y lo que yo observé gratamente con los patrocinios, con los independientes, es la tremenda cantidad de personas que quería ocupar este rol o que estaba dispuesto a ocupar un rol, yo creo que por la sociedad, porque no sé, bueno, quizás puede tener otros motivos, pero entonces
es abrir, ¿cierto?, este espacio a quien quiera, no es de nadie en particular, y tampoco de ese estereotipo de dirigente que está ahí en la sociedad, que es el líder que se va haciendo. Los liderazgos pueden ocupar muchos colores, muchas dimensiones también. Un líder no necesariamente es ese que está ahí adelante de un grupo de personas hablando, ¿cierto?, sino que también líder puede ser un líder de pensamiento, un líder en Claro. emprendimiento. Y creo que ya el solo hecho de atreverse a participar ya demuestra que se da un paso adelante que la regla general, ¿no? De todas maneras. Ahora, Sí. Ahora yo mirándolo desde fuera, ¿sí? Y complementando, yo creo que también te encuentro toda la razón y creo que desde mi punto de vista como académico también se desconoce un poco el trabajo del investigador y sobre todo el investigador social, ya porque el científico es más conocido, pero nosotros como investigadores sociales del área de las ciencias sociales creo que podemos aportar muchísimo a lo que es la nueva constitución. Porque todos piensan en un académico como en un profesor haciendo clases, pero nuestra labor va mucho más allá, que tiene que ver con generar conocimiento para las políticas públicas. Es como decir, ya, necesitamos una constitución, pero ¿cómo se baja eso a lo técnico? Y esa es la crítica que yo hacía. Necesitamos un técnico el que te va a decir después de que la ley se hace, de cómo eso se lleva a un programa social, cómo eso se aterriza, cómo la protección de los derechos se hace en equipos psicosociales, cómo se genera lo micro, ¿ya? Entonces, eso, yo creo que en la academia también hay, como tú decías, hay cierto estereotipo líder y todo, y yo creo que todos tenemos que estar representados y la universidad, ustedes también son académicas, por supuesto. es que ahí hay como una contradicción también, digamos, desde aquellos que pueden formular esa crítica hacia ti, sin perjuicio de que todas las críticas son válidas Uh -huh. y eso lo hemos conversado igual, ¿cierto? Que Sí, es bueno escucharlas. Yo súper. puedo decir que antes incluso antes del plebiscito, las personas que eran llamadas a conformar la convención eran muchos académicos del área del derecho. Académicos, es decir, académicos que yo creo que en su vida han pisado un tribunal, quizás desde que hicieron la práctica nomás. O sea, y tampoco gente que sea dirigente, nada, académico, gente sumamente técnica, que no, que usted debe estar porque usted es el aporte aquí. Entonces, creo que ahí, ojo con eso, ¿cierto? Desde dónde se hace el aporte también, ¿cierto? Porque sin duda, o sea, para mí como abogada, eh, la técnica de cada área de especialidad es sumamente importante, porque uno como abogado, bueno, no sé, un legislador, un técnico en técnica legislativa, que son los que redactan las leyes, toman, ¿cierto?, de las diferentes áreas. O sea, uno como que arma un rompecabezas, pero eso Claro, lo toma desde los técnicos de cada área, ¿cierto? Por lo tanto, Claro, los expertos en las diferentes áreas son sumamente valiosos, sobre todo aquellos que hacen investigación. sí, claro. así es. Claro. Sí. Entonces, creo que al menos desde esa perspectiva, y bueno, y desde muchas, eh, una persona que haga esa investigación en cualquier área, pero valiosísima sobre todo para la Constitución, porque al menos tu especialidad también tiene que ver Inclusive, Giliola, con algo que es de política pública. yo agregaría eso de hecho, mira, independientemente que yo salga o no sea el elegido finalmente, creo que es sumamente importante que los constituyentes, salga quien salga, y el perfil que sea, sean también asesorados, bueno, obviamente por constitucionalistas o por abogados, pero también por gente ligada a la investigación y especialista en ciertas áreas. No sé, pienso en agronomía, bueno, derecho ya lo dijimos, psicología, protección a la infancia. Hay mucho personal cualificado, mucho investigador que eh, muchas veces cuesta ese diálogo entre lo que es la academia y la política pública. Y ojalá que también, por eso digo, independientemente que sea yo, que eso también se considere para la nueva constitución, porque
todo esto de los derechos de los niños, por ejemplo, la convención, si ustedes saben, y volvemos al principio, al caso de Mary Ellen Wilson, es que de ahí empezó a reconocerse científicamente el maltrato infantil como un problema. Y después vino históricamente lo que tiene que ver la declaración a nivel de los derechos del niño. Entonces, a veces la ciencia ha repercutido en cambios jurídicos y legales y Claro, posteriormente en cambios sociales. Por lo tanto, no es menor así lo que tú es, dices, el tema de considerar lo que es la ciencia. Siempre ha estado ligado a lo que es el ordenamiento jurídico y también al desarrollo social. por supuesto. Oye, súper bien, Cristian, realmente, bueno, hay hartas cosas que no conocía yo, que has mencionado ahora. Yo tampoco. Tampoco nos conocemos tanto tiempo. Eh, Es que eso te digo, es como tan poquito tiempo que uno pueda, imagínate darte a conocer a toda la comunidad en muy poco tiempo, es como difícil. Imagino que eso les pasa a ustedes también. sí, pues Sí, claro que sí. así Nos es. queda súper poquito tiempo para terminar. Sí, vamos a pasar los Y avisos económicos. sí, lo que nos Pero viene esta Cristian, semana. gran aporte. Muy bien. Lo que se nos viene esta semana. Ya. Bueno, Bien, ¿qué se nos viene? el lunes a mí me invitó una influencer de Arica a hacer un live, ¿ya? Y ahí vamos a estar haciendo la promoción. El martes tenemos el segundo cabildo, tema Sobre, descentralización. Un muy buen tema, tema. sí, Oye, potente. un temazo. Temazo, descentralización. Tema que nace del primer cabildo, Exacto. porque esta lista Exacto. escucha a la gente. Después, no sé si están invitados ustedes a algún programa esta semana. Yo, bueno, yo los días lunes en la tarde participo en Hilando. Hilando con Hilda en Radio Capísima y vamos a hablar precisamente de esto mismo, el tema de este decreto, probablemente vamos a hablar y luego ese mismo día lunes, después de eso, después de ese programa, tengo una participación con Guillermo Andrade, que ha dispuesto de un espacio gratuito que se valora muchísimo, porque hay que decir que la gran mayoría de los lugares en donde hacen entrevistas en realidad son espacios pagados, Pagados. pagados. Esto se conoce cuando el candidato dice gracias por haberme invitado. La verdad es que nada de gracias, si está pagado eso de antes. Entonces, Guillermo Andrade dispuso un espacio gratuito y me invitó, así como ha invitado a muchos constituyentes. Eh, Así que voy a estar ahí media hora conversando con él. Y luego, en la semana, bueno, voy a estar apoyándolo a ustedes, a ti y a Billy, con el segundo cabildo, que va a ser Gracias, el gracias. martes, y ya Sí, pensando en el que viene, que probablemente va a ser jueves o viernes, probablemente. correcto. En mi El caso, viernes estoy invitada al programa de debate de Puerto Norte HD a las 14 horas. ¿Mm? Cristian. en mi caso el día, yo tengo un espacio todos los lunes a las 10 de la mañana en el canal Puerta Norte HD, que hablamos temas de psicología, salud mental, pandemia, etcétera. Y este lunes probablemente hablemos de lo que son los derechos de las personas mayores en la nueva constitución. Eso, de Buenísimo. momento, invíteme más a este programa, me gustó mucho este programa, así que Se remite el próximo sábado. sí, por favor. Pero sé que les toca a ustedes, así que, pero bueno, yo feliz de estar en este programa. Sí, bueno, esa Gracias, es la Jaime. idea. Pues la idea es que nos gusta estar y que también de a poco yo creo que una vez que ya por supuesto nos agotemos, porque en algún momento nos vamos a agotar de nosotros mismos, a mí me gustaría que invitar a gente común y corriente, que Sí, por conversar supuesto. con ella, conocerla más, ¿cierto? Porque así somos nosotros, ¿cierto? Finalmente la Somos como tú. constitución viene de ahí, ¿no? Te llegó un último mensaje, Cristian, antes A de, ver, el cierre. Milko Galvez dice, pero ¿y los que critican a Cristian? ¿Qué hicieron mientras estuvieron en Arica? Nunca han salido. ¿Cuál ha sido su aporte a la ciudad?
Bueno, es una buena pregunta, una buenísima Sí, pregunta, por pero cada supuesto. uno tiene que responderla en su momento nomás. Pero bueno, creo que aquí este espacio ha servido para hablar de hartas cosas y ha sido súper interesante. Y como me dijo una colega, te van a llover las críticas, así que hay que estar ahí, Oye, nos llegó un pendiente. mensaje de Facebook Sí, antes de sí. Ya. cerrar. Lo voy a leer. Bueno, Ya. hay dos de la misma persona, que hay uno que como que ya lo respondimos, que es sobre el retorno a clase. Pero así que voy a leer el segundo que dice, leyendo los 11 principios que proponen para la Constitución, en la práctica, ¿de qué manera sería esta garantía al derecho a la seguridad social que menciona el primero? Relacionado con los 11 principios que nosotros producimos en nuestro programa. Ya. Entiendo que cómo se podría plasmar eso en la Constitución, así es la pregunta, ¿no? ¿Cómo garantizar esos derechos sociales ¿Cómo fundamentales? garantizarlo? Bueno, Eso. es una respuesta larga, pero Mm. en términos muy generales hay que terminar con la AFP, no, no Mm. queda otra. Hay que terminar con el Es sistema de pensiones que actualmente tenemos, que ha demostrado no ser idóneo para nuestra sociedad, no nos protege, no nos cuida y menos provoca que la vejez sea asegurada, digna. no es ecuánime ni proporcional a los años de trabajo de todos nosotros. Ujú. Creo que partiendo de ahí, pero podríamos iniciar la próxima conversación con el derecho a la seguridad social, que es lo que hemos planteado en nuestro programa. Es una buen título para para un cabildo, para el siguiente cabildo Sí, quizás. también, Así que se también. agradece ahí el Muchas comentario. gracias, Héctor, por tu pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, estamos terminando, ¿cierto? Sí. Sí, hemos llegado al fin. Un Bueno, por saludo mi a toda parte, la muchas gente gracias. conectada. Unas gracias. Muchas gracias por habernos visto, por habernos escuchado. Gracias, Cristian, por tu conversación, por habernos contado detalles de tu vida. Eh, no sé si cuesta exponerse también, para nosotros que estamos empezando en esto, eh, pero bien también, súper bien el, el poder hacerlo libremente. Así que por mi parte, muchas gracias. Los dejo a ustedes para que hagan Su cierre. para que se despidan. Ya, cierra Cristian, el invitado principal. Yo El- me despido. Muchas gracias. Cuesta igual pararse frente a una cámara y hablar. No es fácil. Estar de constituyente no es fácil. También tiene un costo. Eh, pero aquí estamos. Esta es la lista. Somos como tú. Lista Arica Siempre Arica y que vean nuestra fanpage, den me gusta o el Instagram en me gusta y síganos para que se vayan enterando de todas nuestras actividades. Gracias. Bueno, yo agradecer el espacio también a mis compañeras de lista. Billy en este momento no pudo estar, pero también le agradezco y a nuestros colaboradores también que están en off, que nos apoyan siempre. A los asistentes, a los y las asistentes del programa, a los que nos ven y que en el fondo nos apoyan. Yo feliz de estar en esta lista de candidatos y candidatas independientes por Arica, por la región. Y nada más que agradecer. Y qué bueno que se dé este espacio para poder, es como el making of, ¿no? El backstage de hablar de la entrevista, lo que no hablar, lo hablamos acá, así que me encantó, porque si no, con todo, si no, ¿para qué? Como se llama el programa Con y eso. todo, sino para qué. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo programa. Nos vemos. Buenas noches. Chao. Adiós. Buenas noches.